El silencio de mi casa se rompió solo por el sonido de las teclas y el clic del mouse. Eran las 2 de la mañana del 16 de octubre de 2023 y, como siempre, estaba inmerso en códigos y diseños. Trabajo como freelance y la soledad nocturna siempre ha sido mi mejor compañía. Pero esa noche, algo fue diferente. Apareció una ventana emergente de mensaje en la esquina inferior de la pantalla, algo inusual ya que no usaba ningún programa de mensajería instantánea. Abrí la ventana frunciendo el ceño ante el mensaje que decía: «Gustavo, ¿te sientes solo?». Lo ignoré, atribuyéndolo a algún spam o virus. Pero entonces surgió otro mensaje: «La casa está demasiado tranquila, ¿verdad?». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Cómo sabía alguien que estaba en casa solo? Intenté cerrar la ventana, pero ella persistía en reaparecer. Cada segundo aparecían mensajes nuevos que revelaban detalles personales, cosas que nunca había compartido en línea. ¿Todavía tienes miedo de la oscuridad? ¿Recuerda el accidente? Tu culpa te persigue. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Apagué el monitor, pero la luz de la computadora seguía encendida. La pantalla parpadeaba, mostrando imágenes distorsionadas de mi pasado, momentos que intentaba olvidar. Una voz comenzó a susurrar mi nombre, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Me levanté de la silla, tropezando hacia atrás. El miedo me paralizaba. La voz ahora era un grito, resonando a través de las paredes. «No puedes esconderte». Miré a mi alrededor buscando la fuente del sonido, pero no había nada más que las sombras bailando en la oscuridad. La casa parecía cerrarse sobre mí, las paredes se acercaban, el aire se adelgazaba. Necesitaba salir de allí. Corrí hacia la puerta tratando de desbloquearla, pero la manija no giraba. Estaba atrapado. Giré el cuerpo, mirando la oscuridad de la habitación. La voz susurró de nuevo, esta vez muy cerca de mi oído. «Vas a pagar». Sentí una presencia detrás de mí, un aliento frío en mi nuca. El miedo me abrumó por completo y me desmayé. Me desperté con el sol golpeando mi cara. Por un momento, creí que todo había sido una pesadilla, pero el frío que sentía en mi columna vertebral y el sudor que empapaba mi ropa me decían lo contrario. Me levanté tambaleándome, todavía mareado, y me acerqué a la puerta. Para mi alivio, ella estaba desbloqueada. Salí al pasillo. La luz del día me calmó un poco, pero la sensación de que algo andaba mal persistía. La casa se veía diferente, más fría, más opresiva. Cada crujido del piso, cada sombra que se movía con la brisa me ponía en alerta. Regresé a la oficina, temeroso de lo que encontraría. La computadora estaba apagada, la pantalla estaba oscura. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo no era más que un ataque de estrés, tal vez una intoxicación alimentaria. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Encendí la computadora, rezando para que todo volviera a la normalidad. Pero en lugar de la pantalla de inicio, apareció una imagen distorsionada de mi rostro, acompañada de la misma voz susurrante. «No escaparás». Apagué la computadora nuevamente, arrancando el cable de la toma de corriente. El pánico volvía, más fuerte que antes. Necesitaba salir de esa casa. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de policía, pero la llamada no se completó. Lo intenté de nuevo, pero fue en vano. Internet tampoco funcionaba. Estaba completamente aislado. Miré por la ventana y vi una figura sombría afuera, parada en medio del jardín. El corazón se aceleró en mi pecho. La figura era alta y delgada, con largos brazos que parecían extenderse hasta el suelo. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada quemándome a través del cristal. La figura comenzó a moverse hacia la casa, deslizándose por el césped como si flotara. Corrí a la cocina, buscando algo para defenderme. Saqué un cuchillo del cajón, con las manos temblando. Escuché que se abría la puerta principal, un crujido largo y agonizante. La sombra estaba dentro de la casa. Estaba acorralado. No había a dónde correr. La figura se acercaba lentamente. Sus pasos silenciosos resonaban por la casa. Cerré los ojos, esperando lo peor. «¿Te acuerdas de mí, Gustavo?», susurró la voz, ahora más cerca que nunca. Abrí los ojos y miré la figura sombría. Una cara comenzó a formarse en la oscuridad, una cara que conocía, una cara que nunca olvidaría. Era la cara de mi pasado, la cara de mi culpa. «¿Marcos?», le pregunté, incrédulo. La cara de mi antiguo compañero de la universidad, muerto durante años en un accidente automovilístico, me miraba con una mirada fría y vacía.
Pero, ¿cómo? Me mataste, Gustavo. La voz de Marcos resonó en la cocina, cada palabra cargada de odio y rencor. Me dejaste por muerto. El recuerdo del accidente volvió con toda su fuerza. Una noche lluviosa, el camino resbaladizo, el coche fuera de control. Me las arreglé para salir del vehículo antes de que cayera por el precipicio, pero Marcos quedó atrapado en la ferretería. Pude haberlo salvado, pero el miedo me paralizó. Huí, dejándolo atrás. ¡No!, grité, el cuchillo cayendo de mi mano temblorosa. No tenía miedo. El miedo no te absuelve, Gustavo. Se acercó la figura de Marcos. La sombra se extendía como tentáculos que intentaban envolverme. Vas a pagar por lo que hiciste. Traté de retroceder, pero las paredes de la cocina parecían cerrarse sobre mí. La sombra de Marcos me alcanzó, sus dedos helados tocando mi piel. Sentí un dolor agudo, como si 1000 agujas me estuvieran perforando. Sentirás el mismo dolor que yo, me susurró la voz de Marcos al oído, el dolor de la soledad, el abandono, la muerte. Cae de rodillas, el dolor insoportable. La sombra de Marcos me envolvió por completo, asfixiándome, consumiéndome. Podía sentir su ira, su tristeza, su desesperación. Era como si estuviera reviviendo el accidente, sintiendo la misma impotencia, el mismo terror. Imágenes del pasado aparecieron en mi mente, recuerdos que había tratado de enterrar. La sonrisa de Marcos, nuestras conversaciones, nuestros sueños. La culpa me corroía por dentro, destruyéndome poco a poco. Lo siento, Marcos, susurré. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento mucho. Pero no hubo perdón. La sombra de Marcos se apretó aún más. Su voz se convirtió en un rugido animal. Me estaba muriendo, siendo consumido por mi propia culpa. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el dolor cesó. La sombra de Marcos retrocedió, dejándome tirado al suelo, exhausto y sin fuerzas. Miré hacia arriba, esperando ver la cara de mi antiguo amigo, pero solo había oscuridad. Eso no ha terminado, Gustavo. La voz de Marcos resonó en la casa, distante y amenazante. Voy a volver. Estaba solo de nuevo, pero ahora llevaba un peso aún mayor. La culpa del accidente siempre me perseguía, pero ahora tenía una cara, una voz, una presencia malvada que me perseguía. Sabía que Marcos volvería, y no tenía idea de cómo defenderme. La casa ahora parecía una tumba. Cada rincón oscuro, cada crujido del piso se hacía eco de la amenaza de Marcos. Necesitaba salir de allí, buscar ayuda, encontrar una manera de protegerme de esa entidad vengativa. Con dificultad, me levanté del piso de la cocina. Me dolían los músculos, mi cuerpo temblaba, pero la adrenalina del miedo me mantenía en movimiento. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un lugar donde Marcos no pudiera alcanzarme. Corrí a la habitación, hurgando en los cajones en busca de algo que pudiera ayudarme. Un arma, un amuleto, cualquier cosa. Pero solo encontré ropa y efectos personales, nada que pudiera enfrentar una sombra vengativa. Recordando mi teléfono celular, lo saqué de mi bolsillo. Increíblemente, ahora había señal. Marqué el primer número que me vino a la mente, mi hermana Clara. La llamada llamó varias veces antes de que ella contestara, su voz somnolienta al otro lado. ¿Gustavo? ¿Qué pasó? Son las 4 de la mañana, dijo confundida. Clara, necesito tu ayuda, dije, mi voz temblorosa. Estoy en peligro. Le expliqué todo lo que había sucedido, desde los extraños mensajes hasta la aparición de Marcos. Ella guardó silencio por un momento, procesando la extraña historia. Gustavo, ¿estás seguro de que estás bien? Tal vez solo estás estresado, dijo preocupada. No, claro, es real. Él está aquí, lo vi, insistí. Necesito que vengas a buscarme, no puedo quedarme aquí. Clara, siempre la hermana más escéptica, pareció dudar, pero su preocupación habló más fuerte. Está bien, voy allí. Pero Gustavo, por favor, mantén la calma. Enciérrate en algún lugar y espérame. Colgué el teléfono, sintiendo un pequeño alivio. Clara estaba en camino, ya no estaría solo. Miré alrededor de la habitación, buscando el lugar más seguro para esconderme hasta su llegada. El baño, sin ventanas y con una sola puerta, parecía la mejor opción. Me encerré adentro, sentándome en el suelo frío y abrazando mis rodillas contra mi pecho. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de mi respiración acelerada y el ruido de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero la imagen del rostro de Marcos volvía a mi mente.
Sus ojos fríos me miraban, su voz susurraba amenazas. Sabía que no se rendiría, que volvería para terminar lo que comenzó. Y entonces oí un ruido, un rasguño suave en la puerta del baño, como raspar las uñas en la madera. La sombra de Marcos estaba de vuelta. El rascado en la puerta se volvió más insistente, más violento. La sombra de Marcos estaba tratando de entrar. Me encogí en la esquina del baño, sintiendo que el pánico me ahogaba. No había a dónde escapar, estaba atrapado. «Gustavo», la voz de Marcos susurró a través de la puerta. «Sé que estás ahí, no tiene sentido esconderse». Pensé en gritar, en pedir ayuda, pero sabía que sería inútil. Clara todavía estaba en camino, y nadie más podía escucharme. Estaba solo con mi culpa y la venganza de un fantasma. La puerta comenzó a temblar, como si Marcos la estuviera golpeando con todas sus fuerzas. En cualquier momento, ella cedería. Necesitaba hacer algo, necesitaba luchar. Me levanté, buscando algo que pudiera usar como arma. Mis ojos se posaron en el espejo sobre el fregadero. Lo tomé con ambas manos y lo levanté, listo para enfrentar la sombra que invadiría el baño en cualquier momento. La puerta finalmente cedió, rompiéndose en pedazos. La sombra de Marcos entró en el baño. Su forma oscura se expandió para llenar el pequeño espacio. Sus ojos vacíos me miraron, brillando con una luz maligna. «Es hora de pagar, Gustavo», gruñó, avanzando hacia mí. Levanté el espejo, dirigiéndolo hacia la sombra de Marcos. Por un momento, no pasó nada, y entonces vi algo increíble. El reflejo de Marcos en el espejo era diferente. No era una sombra oscura y sin forma, sino la imagen de un hombre herido y asustado atrapado en los herrajes de un automóvil. «Marcos», dije, mi voz temblorosa, «sé que estás sufriendo, sé que me culpas, pero yo también sufro. Llevo la culpa de lo que sucedió todos los días». La sombra de Marcos se detuvo. Sus ojos vacíos parecían enfocarse en mi rostro. «¿Usted lo siente?», preguntó, su voz baja e incierta. «Sí, Marcos, lo siento», respondí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Desearía haber hecho algo diferente, haberte salvado, pero tenía miedo. Soy un cobarde. Un fuerte silencio se apoderó del baño. La sombra de Marcos comenzó a temblar. Su forma se distorsionó. Podía sentir que su ira disminuía, siendo reemplazada por una profunda tristeza. Solo quería que me recordaras», susurró. «Que no me olvidaras». «Yo jamás te olvidaría, Marcos», le dije bajando el espejo. «Siempre estarás conmigo». La sombra de Marcos comenzó a desvanecerse, volviéndose cada vez más transparente. Su rostro, una vez retorcido de rabia, ahora parecía en paz. «Gracias, Gustavo», susurró, antes de desaparecer por completo. Me quedé allí, parado en medio del baño destruido, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Marcos se había ido, pero la culpa y el dolor permanecerían conmigo para siempre. Y luego, escuché la voz de Clara afuera. «¿Gustavo? ¿Estás bien?». Abrí la puerta del baño y la miré, sintiendo que me quitaban un gran peso de los hombros. Ya no estaba solo. «Estoy bien, Clara», le dije abrazándola con fuerza. «Estoy bien». Clara me llevó a su casa, donde finalmente pude descansar. El sol de la mañana entraba por las ventanas, bañando la habitación con una luz cálida y reconfortante. Por primera vez en días, me sentí seguro. Le conté a Clara todo lo que había sucedido con más detalle, sobre el enfrentamiento con la sombra de Marcos y su eventual desaparición. Ella me escuchó atentamente, su mirada llena de preocupación y compasión. «Gustavo, sé que tienes mucha culpa por lo que le pasó a Marcos», dijo, sosteniendo mi mano. «Pero debes entender que no fue tu culpa. Los accidentes ocurren». «Pero podría haberlo salvado», insistí. Las lágrimas volvieron a mis ojos. «Yo era tu amigo, debería haber hecho algo». «Hiciste lo que pudiste en ese momento», dijo Clara, su voz suave. «Y ahora Marcos está en paz. Él te perdonó». Sus palabras me trajeron un poco de consuelo. Sabía que la culpa siempre sería parte de mí, pero tal vez, con el tiempo, el dolor disminuiría. Pasamos el día juntos, hablando, viendo películas, tratando de volver a la normalidad. Llegó la noche, y con ella, el miedo de que Marcos pudiera regresar. Pero Clara se quedó a mi lado. Su presencia me tranquilizó. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve pesadillas, no sentí la presencia de Marcos. Me desperté sintiéndome renovado, como si me hubieran quitado un gran peso de los hombros. En los días que siguieron, comencé a reconstruir mi vida.
Volví a trabajar, pero esta vez con límites. No pasaba más noches en claro frente al ordenador, no me aislaba más del mundo. He llegado a valorar más el contacto humano, la compañía de mi familia y amigos. El recuerdo de Marcos siempre estará conmigo, pero ahora ya no es una fuente de dolor y culpa, sino un recuerdo del amigo que perdí y la lección que aprendí. La vida es preciosa y debemos aprovecharla al máximo, porque nunca sabemos cuándo puede terminar. Y así, la casa que una vez fue un escenario de terror se convirtió en un hogar nuevamente, un hogar donde podía vivir en paz, con la certeza de que Marcos finalmente había encontrado el descanso que merecía. Y finalmente, fui libre.